Las tradiciones. Segunda de Tesalonicenses 3, Juan 4:37. Palabra número 46. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Primera parte, la tradición. La palabra tradición, en griego paradosis, es un sustantivo que se encuentra 13 veces en el Nuevo Testamento y que deriva del verbo griego paradidomi, que significa entregar o encomendar. Este verbo se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Cuando alguien entrega a una persona, significa que ésta será encarcelada o sentenciada a muerte, como en el caso de Jesús, que fue entregado por Judas. Pero cuando se entrega un bien o pertenencia es para ser cuidado y administrado, e implica aumentarlo, como en el caso de los talentos. Cuando lo entregado es una costumbre de parte de Dios, como las normas de Moisés, para el pueblo judío, son para ser obedecidas. Pero cuando se nos entrega un testimonio de parte de Dios, como el que recibió el autor del Evangelio de Lucas, es para ser creído y contado. En cualquier caso, cuando se nos entrega algo, esto implica una gran responsabilidad. Si el preso se escapa o lo que se puso bajo custodia se pierde, el responsable corre el riesgo de pagar incluso con su propia vida. En ese sentido es comprensible que las tradiciones sean algo muy arraigado a las personas, tanto si proceden de Dios como si proceden de Satanás. Existen 4 tipos de tradiciones. Primera, las tradiciones para los judíos. Segundas, las tradiciones para los gentiles. Tercera, las tradiciones religiosas. Cuarta, las tradiciones del mundo. Las primeras 2 tradiciones proceden de Dios. Las 2 últimas son opuestas a Dios y proceden de Satanás. A diferencia de los mandamientos de Dios, que son universales y todos debemos cumplirlos, entendiendo el verdadero fin de estos, el amor y la adoración a Dios, tanto al Padre como a su Hijo Jesucristo, las tradiciones de Dios son más personalizadas. Y aunque se practica en un plano físico, transmite una enseñanza espiritual y tienen un impacto espiritual. Una tradición fue lo que Dios decretó sobre Sansón. Este no podía cortarse el cabello y esto tenía el significado de estar consagrado a Dios. Por eso cuando a Sansón le cortaron el cabello, dejó de estar consagrado para Dios y el Espíritu de Dios lo abandonó. De allí que sean tan peligrosas las tradiciones que no proceden de Dios, porque siempre van a tener un impacto espiritual nefasto. Segunda parte, las tradiciones para los judíos. Hechos 6:14, Juan 7:22-23. Para Dios solo existen 2 pueblos, los judíos y los gentiles. Para Él no existe católicos y protestantes, ni negros y blancos, ni mucho menos ricos y pobres, ni tampoco cristianos y ateos. Dios solo nos divide a los humanos en judíos y gentiles. Judíos todo aquel que procede de padres judíos y gentiles el resto. Las tradiciones para los judíos fueron dadas por medio de los patriarcas y Moisés. Las tradiciones judías más importantes y que los diferencia a las demás naciones es la circuncisión que fue dada a Abraham, el abuelo de Jacob o Israel. En el Nuevo Testamento encontramos las cartas apostólicas que traen las tradiciones de Dios para los hijos de Dios. Las de Pablo son las tradiciones para el pueblo gentil. Las de Santiago, Pedro y Juan contienen las tradiciones para los judíos. Pero existen 2 cartas que no traen tradiciones y son la carta a los hebreos, cuyo autor no se identifica, y la carta de Judas. No hablaré más al respecto, porque soy gentil y no judía. No estoy interesada en el asunto por ahora. Sin embargo, conocer sobre esto me será muy útil para cuando aborde en los próximos días las epístolas judaicas que tengo en mi itinerario y las pocas epístolas gentiles que me faltan. Un creyente judío creo que debe interesarse mucho al respecto de este asunto y hablar con propiedad al respecto. 13. Las tradiciones para los gentiles. 1 Corintios 11:2, 2 Tesalonicenses 2:15, 3:6, 1 Corintios 11:2. Las tradiciones para nosotros, el pueblo gentil, fueron dadas por los apóstoles. La primera tradición que se nos dio vino como rechazo a la circuncisión para el pueblo gentil. Hechos 15, 28, 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. La segunda tradición impuesta al pueblo gentil vino como respuesta a la necesidad que estaban pasando los judíos en Jerusalén, debido a la hambruna que hubo en su tiempo. Gálatas 2, del 7 al 10, abro comillas. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cierro comillas. 1 Corintios 16, del 2 al 4. Abro comillas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Cierro comillas. Además de las tradiciones que nos impusieron los 12 apóstoles, están las tradiciones que nos impuso el apóstol a los gentiles, Pablo.
Una de ellas es que la mujer no puede presidir una congregación. La mujer puede y debe predicar, como todo hijo de Dios, pero no puede ser la que esté al frente de una congregación. Cuarta parte. El que no trabaja, que tampoco coma. En el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo habla explícitamente de la tradición gentil. Y una de esas tradiciones cita, 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos, esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El significado de esto es que no podemos mantener a un hermano en Cristo que se niegue a trabajar. Bueno le es a este hermano pasar hambre para que entienda que debe ganar su alimento trabajando. En este capítulo Pablo, Silvano y Timoteo han dado ejemplo al respecto, pues aunque son apóstoles, no por ello dejaron de trabajar, sino que su alimento se lo ganaron trabajando día y noche, mientras al tiempo seguían proclamando el Evangelio e instruyendo a toda la iglesia gentil. Al hermano que esté enfermo o anciano o que tenga cualquier otra condición por la que no pueda trabajar, a ese sí le debemos compartir de lo que tengamos. Una ama de casa que está cuidando a sus hijos y que tenga un esposo merece que le ayudemos. Para la mujer, las labores en el hogar cuentan como trabajo. De hecho, la tradición gentil también manda a las mujeres con hijos o esposo a que trabajen en el hogar. Tito 2, del 3 al 5. Abro comillas, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cierro comillas. La ley de Cristo, que no son tradiciones sino mandamientos, nos dice que debemos compartir todo lo bueno que tengamos con aquella persona que nos comparte la palabra, sin importar quién sea. Pero esto debe nacer del corazón, no como una imposición, y de ninguna manera implica que la congregación deba mantener completamente al que predica, porque éste no deja de ser un gentil, y para él también aplica la tradición. Debe trabajar con sus propias manos para ganarse su propio sustento. A las personas de afuera debemos ayudarles sin importar si buscan o no buscan a Dios, o si trabajan o no trabajan. Pero un hermano en Cristo que no trabaje, de ese nos dice la tradición gentil dada por Pablo, que nos debemos alejar para que se avergüence. 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15, abro comillas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Cierro comillas. Cuarta parte, la tradición religiosa. Quinta parte, la tradición religiosa. Gálatas 1:14, Mateo 15, 2, 3, 6, Marcos 7, del 3 al 13. Podrá ser muy papa católico, muy profeta evangélico ungido del Señor. Podrá ser muy papa católico o muy profeta evangélico ungido por el Señor. Pero si la tradición que nos quieren imponer no la dejaron los apóstoles de Cristo registrar en el Nuevo Testamento, justamente para nosotros el pueblo gentil, se convierte en una tradición religiosa, aquellas que el Señor Jesús rechaza tajantemente. La tradición religiosa judía que más rechazaba al Señor era que no se podía sanar en sábado. Dios nunca les dijo eso. Él les dio la tradición de que no podían hacer trabajo secular en sábado, pero los trabajos de Dios, como ayudar al que lo necesite, enseñar la Torah y los profetas, sí lo podían hacer todos los días, y en especial el día sábado, que era el día de descanso que Dios les dio a los judíos como tradición. El diezmo no es una tradición para el pueblo gentil. Mantener a un pastor o sacerdote tampoco. Venerar imágenes o predicadores tampoco. Es una tradición para el pueblo gentil. Pueden hablar muy bonito, pero si no lo escribió Pablo, nuestro apóstol, o si no lo escribieron los demás apóstoles, para nosotros específicamente, es una tradición religiosa, las que Cristo desprecia. Dios es mi Padre y me puede imponer una tradición a mí, como lo hizo con Sansón, pero si esa tradición se la impongo a otros, entonces se convierte en una tradición religiosa. Es importante que entendamos que jamás una tradición de Dios ataca los mandamientos de Dios, pero las tradiciones religiosas y del mundo siempre lo harán. Sexta parte, la tradición del mundo. Colosenses 2:8. La tradición del mundo es toda costumbre que se tenga para traer buena fortuna. Jugar lotería, apostar dinero, colgar una penca del techo, el feng shui, el yoga, etc. También aquellas cosas que se practiquen en el cuerpo con el fin de marcar una supuesta identidad. Los tatuajes y los piercing, todo lo anterior, tiene una simbología espiritual que no procede de Dios. Todo mal hábito, como dormir en el tiempo que deberíamos estar trabajando, comer mal, ser adicto al trabajo, la vagancia, el desorden en el hogar, procede del mundo y trae serias repercusiones en nuestro futuro. El mal hábito de la ociosidad llevó a David a adulterar con Betsabé y a matar al esposo de esta, a Urías el Eteo, uno de los mejores soldados que David tenía, tanto en habilidad en batalla como en integridad moral. Por estos hechos la familia de David, es decir, sus hijos, se destruyeron unos a otros, y uno de sus hijos se rebeló contra su padre y se apoderó de su trono. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Abro comillas, aconteció
al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cierro comillas. No se trata de autocondenarnos, sino de dejar de practicar malos hábitos y tradiciones que no proceden de Dios y practicar hábitos buenos que nos lleven a estar en buena forma, tanto en espíritu, alma y cuerpo, para servir a nuestro Dios y obedecer sus mandatos y seguir sus tradiciones. Séptimo. Se siembra lo físico, se recoge lo espiritual. Para cosechar un cuerpo celestial debemos sembrar este cuerpo físico. 1 Corintios 15:44. Abro comillas. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cierro comillas. Debemos entender que toda tradición que es propiamente un comportamiento físico tiene una repercusión espiritual. Si viene de Dios nos libera, pero si viene del enemigo nos esclaviza y enceguece. Lo sé por mi propio pellejo, que por más de 6 años le dije papá a un supuesto ministro de Dios, cuando Cristo dijo: a nadie llaméis Padre en un sentido espiritual, porque tenemos un solo Padre espiritual, y está en los cielos. Por ello me enceguecí y veneré a ese hombre. Sé que tal hombre no es un verdadero ministro de Dios. Si lo fuera, no alentaría a otros a que lo veneraran, sino que buscaría siempre que alabaran solo a Dios. Además, predicaría de Cristo y no sobre él. Que Cristo tenga misericordia de las personas que asisten a este lugar y puedan salir de esa esclavitud diabólica, para que vean solo a Cristo y le sirvan solo a Él. Que Dios nos libere a todos los que lo amamos de tradiciones religiosas y del mundo, para servirle solo a Dios. Feliz día. Un evangelio